Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la... Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Me gozo nuevamente de seguir compartiendo con ustedes la escuela dominical. Quiero tomar un pequeño tiempo para felicitar a todas las mamás en este día. Espero en el Señor que todas se encuentren bien y que estén gozosas, disfrutando y descansando en este día. Amén. Espero que todas sus familias, sus hijos se encuentren con bien y estén gozándose en este momento. Eso es lo que esperamos. Olvidemos todo por un momento, todo este caos que hay afuera, y gocémonos y disfrutemos de este momento. Démosle gracias a Dios por la bendición como mamás que tenemos, y que disfrutemos de la compañía y a lo mejor un poquito del apapacho de nuestros seres queridos. Amén. Vamos a continuar, y como los que me han seguido hasta ahora, seguimos en Gálatas y vamos a hablar un tema muy importante. Amén, que a veces olvidamos por un momento. ¿Y usted a qué se referirá? Que aquí vamos a hablar de los hijos de la promesa. Acuérdese que Pablo estaba continuamente tratando de exhortar al pueblo de Gálatas para que reflexionara en lo que estaba pasando. Estaban desviándose, se habían desviado, se habían dejado llevar por estos judaizantes, como le hemos estado hablando en estas últimas semanas. Se habían dejado engañar y ahora habían sido esclavizados, pero espiritualmente. Ahora estaban llevando la ley cuando ellos ni siquiera habían conocido la ley, y ahora estaban oprimidos, estaban obligados, si se puede decir así, a cumplir con la ley ahora, supuestamente por las enseñanzas de estos hombres, de estas personas que les hacían creer que tenían que cumplir la ley para poder ser salvos, no solamente tener fe en el Señor Jesús, no solamente ser justificados a través de la fe, sino que había también que cumplir con la ley. Y entonces eso era lo triste y frustrante de Pablo. No podía estar ahí con ellos, pero a través de su carta los exhorta una y otra vez y les da diferentes modos de que entendieran ellos que eso no era el modo que el Señor Jesús quería, que eso no era lo que Dios quería en el plan de salvación para ellos. Era que solamente tuvieran fe en el Señor Jesús, tuvieran fe en su sacrificio, que creyeran en Él y no tuvieran que estar cumpliendo con la ley como estos judaizantes ahora les estaban enseñando y tratando de forzarles para hacerles creer que si no lo hacían no eran salvos. Imagínense al punto que habían llegado estas personas, hacerles creer que si no cumplían con la ley en realidad no eran salvos. Tenía que haber unido el cumplimiento de la ley y también la fe en Jesucristo para poder ser salvos. Y eso era lo que ahorita Pablo estaba ahí en esa carta, una y otra vez recordándoles lo que él les había enseñado, lo que él les había ministrado y por qué se habían dejado engañar, por qué se habían desviado. Y aquí vemos que el legalismo, les decía, es una esclavitud espiritual. Los estaban oprimiendo otra vez, estaban poniendo reglas que seguir, como el pueblo judío tuvo que sufrir y pasar. La ley era muy dura y lo vemos a través de la escritura, era muy difícil que la pudieran cumplir. Y ahora ellos habían puesto este yugo a los nuevos convertidos de Gálatas. Entonces esta era, aquí la continúa y seguimos en el capítulo 3 y vamos a empezar en el versículo 23. Aquí el apóstol Pablo les recuerda, ustedes son parte del plan de Dios, ustedes también son de ese plan, no solamente los judíos, ustedes están en ese plan maravilloso de salvación que Dios puso. Ustedes, por eso a mí Dios me envió para hablarles a ustedes, para compartirles esa salvación. Ustedes no tienen que hacer nada más que lo que ya han hecho, han creído, se han bautizado, han recibido al Señor, le han abierto su corazón. No hay nada más que tienen que hacer para ser salvos. Él volvía a recalcar y una y otra vez para que su corazón y su mente fueran sacudidos y entendieran que lo que estaban haciendo era innecesario. Estaban siendo nuevamente esclavizados, pero en espiritualmente estaban siendo forzados a llevar algo que el Señor nunca les pidió que hicieran. Y vamos al versículo 23 del capítulo 3. Por eso que estamos en Gálatas capítulo 3, versículo del 23, y vamos a leer
del 23 al 29 rápidamente, si el tiempo nos permite. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí les estaba recordando. Dice, pero antes que viniese la fe, antes de que viniera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estábamos confinados, teníamos que seguir la ley. Y el pueblo judío lo siguió. Lo mejor que pudo, y vimos que no podían cumplirlo con todo. Había partes que fallaban y ayer era cuando tenían que traer esos animales, ese sacrificio. Pero ya ahora ya no había la necesidad de hacer todo eso. Les estaba diciendo, estábamos confinados, teníamos que seguir la ley. Pero a partir de que el Señor murió, resucitó, aquello ya no fue necesario. Ahora hemos venido a la fe. Y eso es lo que Él les estaba recordando y diciéndoles en estos versículos. Amén. Y vamos a ver ahí. Acuérdense que la ley, lo hemos dicho a través de las semanas, era solamente para exponer el pecado, la pecaminosidad del pueblo. No estaba ahí para traer salvación. Estaba ahí para mostrar la necesidad que había. Lo que estaba ahí, el pecado y la necesidad de un Salvador. Y era lo que estaba encaminándose a lo que iba a venir. Por eso aquí les habla de un ayo. Amén. Si usted se fija en el versículo 24 les dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y si usted ve, no sé si en sus guías dice, pero yo me fui un poquito y aquí también la guía lo describe que era un ayo. Y se escribe que era un esclavo que estaba a cargo de los hijos de su amo, que estaba encargado de cuidar de los niños de su amo, del que era su dueño, de los esclavos. Él tenía que educar a este niño y se creía que era tal vez hasta los 16 años, o era como se podría decir, nomás que aquí la nana o el que lo cuidaba a todo momento era su instructor, era el que lo corregía. Por esos 16 años él tenía ese cuidado y ese era el ayo. Era una persona que se encargaba del cuidado y la educación de los niños. Unas decían que era el tutor, había muchas descripciones, pero en sí era el que estaba encargado de ese niño por esos años. Ese era el ayo. Y aquí vemos, hermanos, que esa fue la ley eso fue. Y me gustaba, y ahorita lo vamos a leer, la comparación que hace, que un niño cuando es niño, aunque sea el dueño de todo, es como un esclavo todavía, porque todavía no puede disfrutar de lo que es de él, porque aunque sea el dueño, no puede disfrutar de todo lo que es de él, hasta el debido tiempo. Y aquí vemos que aquí estaba la ley, tuvo un propósito la ley, de servir como un medio para llevar hasta donde íbamos a llegar el pueblo judío y nosotros ahí incluidos. ¿Ven? No sé si me estoy dando a entender. Acuérdense que la ley nunca tuvo el propósito de servir como un medio de salvación. Y ahí él quería recalcar ese punto, que no estaba ahí con ese propósito, nunca fue el propósito de Dios de que la ley fuera un medio de salvación. Solamente quería mostrarle al pueblo su estado de pecado y que tenían la necesidad de un Salvador. Y estaban en espera del Señor Jesús. Ellos no lo sabían, pero estaba ya el plan de Dios preparándose para cuando este pueblo estuviera listo, llegaría ese plan, llegaría la salvación, llegaría nuestro Señor Jesús a cumplir y a llevar nuestro pecado, el pecado de todo el mundo, y ya no hubiera necesidad de que hubiera que cumplirse la ley. Ya no hubo necesidad de este ayo de la ley, ya no hubo después de que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó. La ley ya no sería nuestra guía
o nuestro ayo, como lo describe aquí Pablo en el versículo 24. Ya no había la necesidad. ¿Por qué? Porque aquí ya venimos a ser parte de esta familia grande, hermanos. ¿Cuál era ahí? De que hemos llegado a ser el pueblo, Señor. El Señor nos adoptó, pero como a hijos adoptivos teníamos el mismo y tenemos el mismo derecho, se puede decir, un hijo adoptivo a un hijo legítimo. Tenemos los mismos derechos, los mismos beneficios que un hijo. Y aquí les estaba diciendo, ustedes hemos sido adoptados, pero tenemos los mismos beneficios que un hijo de un hijo. No hay ahí discriminación, no hay diferencia entre ninguno otro. Dios no ve diferencia, no hay para él judío ni gentil, hombre o mujer, de donde seamos hombre, mujer, la edad, la educación, él no mira nada. Hemos sido y somos parte de una familia, de un pueblo, y somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que él quería. Por eso les habla también, y si seguimos ahí leímos, dice, pues ya no sois, pues sois hijos de Dios por la fe, el 26, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué pasa cuando venimos y hacemos y nos bautizamos? Estamos públicamente diciendo que estamos siguiendo al Señor, que Él es nuestro Señor y Salvador, que estamos haciendo un compromiso de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Y nos hemos identificado con Él en ese bautismo. Estamos haciendo públicamente que somos sus seguidores, que Él es nuestro Señor, que vamos a vivir conforme a las enseñanzas y el ejemplo que Él nos dio. Y ahí nos identificamos con nuestro Señor y nuestro Salvador. Acuérdense que decía el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Por eso les recuerda, no eres ya esclavo del pecado, ya no necesitas que hacer nada más. Ya lo que te enseñé, les decía Pablo, lo que les mostré, lo que les dije de Jesucristo, ustedes lo recibieron. Y el cambio ha pasado en sus vidas. Ellos vieron el cambio automáticamente. Cuando el Señor Jesús entró a sus corazones, llegó el cambio. Pero ahora están ustedes retrocediendo, les decía atrás. Están volviendo a lo mismo, están siendo esclavizados espiritualmente. ¿Qué está pasando con ustedes? Les exhorta y les vuelve a decir de una y otra manera, ustedes son hijos de Dios, ya no hay nada más que tienen que hacer. Son hijos ya son parte de la familia de Dios. No hay que hacer méritos para que ustedes reciban la salvación. Ya no, el Señor pagó el precio. Solamente espera fe para que ustedes reciban la justificación que Él tiene para nosotros. Solamente crea en Él como su Señor y como su Salvador. Solo crea en Él, confía en Él, tenga fe en Él y ya no hay más que tienes que hacer. Ya no hay. Y muchos de nosotros hoy en día, hermanos, podemos ver en esa situación que podemos ser engañados a creer que por las obras que hacemos podemos merecer en cierta parte la salvación, lo que el Señor nos dijo. Y acuérdense que lo que usted o yo hagamos, no lo hacemos para ganar o en parte nuestra salvación, si lo hacemos como un fruto que Dios ha puesto en nosotros, una necesidad de obedecer y de hacer lo que Él nos ha mostrado. Pero no es porque la salvación la queremos en cierta forma retener o para que la podamos ganar, sino es porque en nosotros el Señor ha puesto a hacer ciertos trabajos, cierta obra, trabajar en cierta área o hacer cierta acción que Dios nos muestra hacer, pero no es por este motivo. Y es lo que Él les decía, no cumplan la ley, no estaban cumpliendo todas las fiestas judías, estaban siguiendo algo que ellos ni siquiera habían conocido y ahora se les había impuesto una carga. Algo que el Señor Jesús nunca pidió. Y Él les vuelve y les muestra que solamente con lo que hicieron, es más, ya no había necesidad de que estuvieras haciendo esto. Y fíjese la importancia que Él les da. Les dice una y otra vez a través de estos Gálatas es una carta pequeña, pero en todo, hermanos, recalcaba la importancia. Y mire, vamos al 4. Amén. Donde les dice que son de esclavos a hijos. Miren, vamos del Gálatas 4 del 1 al 7 rápidamente. Dice, pero también
Digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. So, aquí el apóstol Pablo compara la ley como la infancia del pueblo de Dios. Y aquí por eso lo muestra como un niño heredero, un niño rico, que a pesar de que es dueño de todo, no puede disfrutar todavía de nada. Todavía está bajo tutores y acuérdese que cuando un niño era huérfano, quedaba huérfano, no perdía a sus padres, de todos modos él no podía tomar nada de lo que él había heredado, sino que había tutores que lo cuidaban hasta el momento en que él cumplía la edad, tal vez 18 años, entonces él podía recibir todo lo que ya le correspondía, pero por lo pronto él tenía que someterse a estos tutores que decidían por él todavía, aunque él era el dueño de todo. Y aquí por eso lo compara a la ley, a la infancia del pueblo. Eran dueños de mucho y de todas las promesas de Dios, pero tenía Dios una herencia espiritual para ellos, pero aún estaban bajo la tutela de la ley. So, serían como, en cierta forma, como un esclavo. Estaban esperando hasta el llegado momento, hasta que viniera el Señor Jesús. So, tenían ellos que seguir la ley mientras el tiempo adecuado llegara. Pero ya llegó el tiempo, les está diciendo. Vino nuestro Señor Jesús, murió por nosotros. Y ahora disfrutamos de eso. Y ahora recibimos la salvación por fe. Somos justificados por la fe. Y es lo que les decía aquí. Porque les aseguró que su adopción espiritual les proporcionó todos los derechos de hijos. Hijos, son ustedes hijos. Y eso les dio identidad y participación en la familia de Dios. Y qué importante es eso, que no olvidemos, hermanos, nuestra identidad, quiénes somos. Amén. Y de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Somos parte de una familia ahora, una familia grandísima, y que unos podemos gozar de una pequeña la que vemos, pero en sí mundialmente es una familia grandísima de la cual somos parte. Y ahí debemos de disfrutar y no olvidar de qué familia somos y quién es nuestro Padre, quién nos adoptó, quién nos dio todas las bendiciones que ahora podemos disfrutar. Y eso es lo que Él les decía aquí. No olviden quién nos adoptó y ahora qué es lo que están disfrutando como hijos de Él. So, sigamos confiando, hermanos, sigamos esperando en Dios y esperemos como aquí, no dejémonos engañar como lo hicieron aquí estos judaizantes, que pusieron un yugo y una carga a los gálatas. Y los gálatas estaban ahí, hermanos, siendo oprimidos nuevamente, pensando que tenían y forzándose a tener que seguir la ley. Y aquí continuamos, amén. So, nos pasamos que ahora de esclavos fueron hijos. Y vamos al 8, al versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serviréis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los está exhortando. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí les está diciendo, me siento triste porque siento que lo que yo trabajé en ustedes fue en vano. Imagínense qué duro ahí les estaba diciendo. Porque dice, ustedes fueron sacados de la idolatría, ustedes adoraban a dioses paganos y ahora están volviendo otra vez a ser esclavos otra vez. No regresen a la esclavitud, no vuelvan a lo mismo. Y a lo mejor podemos decir, pero ellos no adoraban a dioses falsos, ya adoraban a Dios, pero estaban siendo esclavizados porque tenían que
hacer méritos para poder ganar o recibir la salvación o para poderla retener. Estaban haciendo méritos. Aquí como seguir el legalismo, seguir la ley, cumplir con la ley, y eso los estaba esclavizando otra vez. Se sometieron a un legalismo que el Señor nunca les pidió. Les dice, ¿por qué se sometieron al legalismo esclavizándose otra vez? Una referencia a esa esclavitud espiritual en la que estaban ellos. Aquel gozo que habían recibido antes cuando recibieron al Señor se había apagado porque ahora había que cumplir la ley. Y los que sabemos y los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que la ley era muy difícil de seguir, muy difícil, porque si usted fallaba con uno, era como si usted no hubiera fallado toda la ley. Entonces era muy difícil de cumplirla. Entonces se les había puesto un yugo a ellos nuevamente, estaban siendo esclavizados. Tenían que participar, como dice aquí, de todas las fiestas que la cual los judíos festejaban. Por eso dice, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Estaban cumpliendo algo, las fiestas. Imagínense, algo que ellos nunca habían practicado, algo que no conocían, ahora estaban siendo obligados a seguir. Y aquí Pablo les está diciendo, siento como que lo que trabajé en vosotros fue en vano. Y aquí debemos de nosotros observar esto, hermanos, que debemos rememorar el amor de ellos. Aquí Pablo está diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice mal con ustedes? Y seguimos leyendo, digo, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me menospreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero me he hecho pues vuestro enemigo para deciros la verdad. Aquí se sentía Pablo triste, dice, porque ahora que estoy confrontándolos, temo que como me recibieron al principio y todo el buen trato y todo el amor que me mostraron, siento que a lo mejor ahora me estoy convirtiendo en su enemigo porque los estoy exhortando, les estoy diciendo la verdad. Y era lo que él aquí estaba diciendo. Después de haber ustedes consideradome un amigo, ahora tal vez no pueden considerar su enemigo porque les estoy exhortando, porque les estoy mostrando que están mal. Entonces aquí él les recordaba el amor que él había sentido de parte de ellos, con el amor que lo habían recibido como les compartió la palabra y cómo ellos la recibieron y cómo lo trataron. Aquí vemos que Pablo se encontraba enfermo y aún así lo trataron con amor, con respeto. Dice, pero ahora a lo mejor todo aquello se ha olvidado. ¿Por qué? Porque les estoy exhortando. Me he convertido en vuestros enemigos por decirles la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Aquí está hablando de la gente, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Aquí, amén, ya me brinqué al otro tiempo. Pero aquí, hermanos, vemos que se habían alejado de la verdad. Aquí me brinqué del 17. Se habían alejado y él les está aquí exhortando. Una y otra forma les decía, están mal, estoy sufriendo, estoy lejos de ustedes y sufro por ustedes, porque yo siento que lo que a lo mejor el tiempo, la oración que invertí tal vez fue en vano. Y claro que no lo era, pero él se sentía triste porque pensaba que ya aquel trabajo, aquel esfuerzo que hizo por compartirles la palabra, parecía que ellos todo lo habían olvidado en un momento. No, lo que el respeto y como lo habían recibido a él, se habían olvidado y tan fácilmente se habían dejado engañar por estas personas, por estos judaizantes. Entonces todo lo que él había impartido, les había enseñado, parece ser que en un momento lo habían olvidado. Se han olvidado de todo y se habían dejado engañar. No sé si por a lo mejor porque eran las personas tal vez respetadas y sentían que traían la verdad. Pero aquí por eso, si usted ve en los capítulos anteriores, les había dicho, si alguien mal les trae
algo diferente al evangelio que yo les compartí, el evangelio de Cristo, el tal sea anatema. Aquí está una y otra vez recalcándoles y dándole la importancia de que solamente a través de la fe en Jesucristo podían ser salvos, que no se dejaran engañar, que aunque fuera, que ahora en este momento, a lo mejor la palabra era dura la que les estaba dando, pero era momento que ellos reflexionaran antes de que fuera demasiado tarde, antes de que totalmente se cansaran y dijeran, no podemos seguir esto y retrocedieran a sus prácticas de antes, hermanos. Ese tal vez era el temor de Pablo, de que de tanto que estaban ellos siendo oprimidos por la ley, llegaran a decir, no podemos cumplirla y retrocedieran nuevamente. Ya estaban dando pasos atrás, ya estaban regresando, estaban siendo nuevamente esclavizados. Y él temía que totalmente en un tiempo ellos ya también no quisieran saber nada de Jesús. Y no era el propósito del Señor Jesús aquí. Estos hombres estaban equivocados y estaban enseñando mal a los Gálatas. Y aquí lo vemos en estos versículos, hermanos, donde Él les está diciendo, se alejaron de la verdad. Estos falsos maestros están causando división entre nosotros para que ustedes no reciban mi exhortación, para que ustedes ya no me vean como antes tal vez, para que ya no reciban lo que yo les voy a traer, la palabra que yo les puedo impartir, para que ya no la reciban. Y eso es lo que estas personas, estos judaizantes o falsos maestros querían causar que ya no vieran a Pablo de la misma manera, para que ya no recibieran lo que les estaba impartiendo y enseñando, para que lo que Pablo les había dicho ya ellos no le dieran la misma importancia, ya no la recibieran tal vez como de parte de Dios, sino que dijeran, a lo mejor Pablo está mal. Y ahí él fuera perdiendo, que lo creyeran, que le creyeran, que no recibieran lo que Pablo les estaba aquí compartiendo. Y eso es lo que Pablo les decía aquí. Estos están haciendo algo de causando una división entre nosotros. Hay un celo. Están causando división. Pero aquí él estaba, hermanos, tratando de obrar y sacudir sus conciencias. Hoy en día, hermanos, tenemos que reflexionar. Hay mucha palabra. Y le doy gloria y honra al Señor. Ahorita hay mucho donde se comparte la palabra, pero tengamos cuidado. ¿Qué es lo que se está compartiendo? ¿Qué es la palabra? Usted órele a Dios, hermanos, y diga, Señor, voy a escudriñar lo que cada quien me esté impartiendo. Si no hay necesidad, no oiga a todo, porque hay unos que nos van a imponer como aquí, hermanos, como aquí estos judaizantes. Van a imponer cosas que la escritura no lo dice y nos van a decir, pues fíjate que tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro para poder recibir esto y para poder, aquí como ellos, para poder ser salvo, para poder mantener, para poder ser y recibir las bendiciones de Dios, tienes que hacer esto, si no, no las vas a recibir. Y aquí ellos pusieron un yugo muy pesado en ellos. Y aquí Pablo se sentía la necesidad de exhortarles. Aquí, hermanos, pidamos a Dios que el Señor siempre guíe nuestro espíritu, que estemos conectados a su Espíritu Santo en todo momento. Que Dios cada vez que escudriñamos la palabra traiga revelación, traiga dirección a nuestras vidas. Que nunca, hermanos, saquemos un texto fuera de contexto y lo malinterpretemos a nuestra conveniencia o como nosotros podamos pensar. Que siempre sea su Espíritu Santo el que nos guíe en todo momento cuando leamos su palabra, hermanos, para que no cometamos estos errores o nos dejemos engañar como los Gálatas, que sin darse cuenta estaban haciendo algo que Dios nunca les pidió que hicieran. Solamente porque hubo falsos maestros que entraron allí queriendo a sus conceptos, a lo que ellos pensaban que era lo que debían de hacer estos Gálatas, les empezaron a impartir estas enseñanzas, pero eran falsas. Y esto era lo que Pablo estaba aquí peleando. Aquí compara y hace una alegoría. Parece que esto era simbólico. Habla de estos dos pactos, de estas dos mujeres que vemos a Agar y a Sara. Sara, la esposa de Abraham, y Agar, la esclava o la sierva de Sara. Y aquí vemos que aquí estas dos mujeres representan dos pactos. Amén. Agar era una esclava, representaba el pacto establecido en el monte Sinaí, es decir, la esclavitud. Y aquí vemos a Sara, que era la mujer libre, era la esposa, y ella representaba el nuevo pacto mediante el cual todos los que creen son justificados solamente por la fe.
Aquí nos da aquí Pablo comparaba y vamos a leerlo rápidamente. Dice, decirme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, es algo simbólico. Pues estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar en el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, somos hijos espirituales de Abraham, somos hijos de la promesa. Por medio de Abraham, acuérdense, recibimos las promesas que se le hicieron a Abraham, que toda su descendencia. Ahora somos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, somos hijos espirituales, somos hijos de Abraham, no de sangre, claro, pero somos hijos espirituales y recibimos esas bendiciones. Somos hijos de la promesa. Pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí vemos, hermanos, que si usted lee Génesis, Ismael se burlaba de Isaac. Hubo la necesidad de sacar a Isaac y a Ismael, a Agar, y Agar de la vida de ellos, lamentablemente. Por usted sabe qué pasó, por el error que pasó ahí, que Sara dio a Agar a Abraham y todo lo que sucedió. Entonces, aquí había una rivalidad, si se puede decir, porque aún Ismael sabía que el que iba a recibir las bendiciones era Isaac y se burlaba de ella, había hostilidad. Entonces se vio una necesidad de separarlos, porque no podía heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Nosotros somos hijos de la libre, hijos de Sara. No estamos bajo la esclavitud, no podemos vivir en esclavitud, hermanos. Y el enemigo es lo que quiere hacer, quiere que el pueblo de Dios vuelva a la esclavitud espiritual, de donde Dios nos sacó. El enemigo quiere volvernos a meter ahí. Y eso es lo que estaba haciendo con el pueblo de Gálatas. Quería volverlo a retroceder, a que volviera a ser esclavo, al volverse sentido oprimido, porque no podía cumplir con la ley. Se sentía desesperado. ¿Por qué? Porque tenía que hacer todo esto para poder recibir la salvación. Entonces había una presión, una esclavitud, una atadura en la vida de estos nuevos convertidos. Y era lo que Pablo estaba aquí tratando de exhortarles. Les decía, ustedes son hijos de la libertad, disfruten de ella. Ya no están en esclavitud. Dios los sacó de ahí. No permitan que estas personas nos vuelvan a regresar de donde Dios los sacó, de donde Jesús los sacó. Ya no estén ahí. Nunca fue el propósito del Señor que estuvieran ustedes ahí. Por eso nunca les impuso. Yo por eso no les compartí tampoco que siguieran la ley. Cuando yo les dije que lo hicieran, porque se han dejado engañar. Y aquí está una y otra vez el apóstol Pablo tratando de que ellos entraran en razón, que recapacitaran, que recordaran todo lo que él les había compartido y no se dejaran engañar, no volvieran a lo mismo. Hoy en día, hermano, nosotros no podemos estar así, dejarnos engañar. Usted sea fiel con el Señor, siga creyendo, deposite toda su fe y confianza en Él. No permita que nadie le diga lo contrario a lo que dice la Escritura. No nos dejemos confundir, no pensamos que por nuestras obras podemos ganarnos, Señor, la salvación o el perdón del Señor. No es por las obras, y aquí era lo que estaba pasando. Ellos estaban forzados a cumplir con esto. Y era ya una esclavitud, era un yugo, era una carga para el pueblo de Gálatas. Nosotros sigamos adelante, somos hijos de la promesa, estamos ahí. Y como hijos estamos recibiendo como hijos, toda esa herencia gloriosa que Dios nos da y nos da a través de su palabra. Y lo que estamos creyendo y esperando es para nosotros, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos creyendo en nuestro Señor. Mantengamos nuestra fe y nuestra mirada en Él.
No desmayemos, sigamos adelante. Amén. Gozándonos en medio de todo esto, en lo que está pasando. A veces ya las noticias ya no las queremos ver porque solamente es mala noticia tras otra. Ya no queremos, a veces ya no queremos ni salir porque pensamos que al salir nos vamos a enfermar. Y ahí quiere venir el enemigo a esclavizarnos con temor. No permitamos que eso suceda, sino sigamos creyendo a nuestro Señor. Claro, como le hemos dicho, tome sus precauciones, hermanos, pero tampoco el Señor ha puesto un espíritu de temor en nosotros. Protéjase, proteja a sus seres queridos, pero confiemos en el Señor, que vamos a salir adelante, que el Señor nos va a sacar en victoria, va a guardar a nuestros seres queridos y vamos a salir con bien. Pero sigamos poniendo nuestra mirada y nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. Amén. Y la lección tiene mucho más, hermanos, pero por el tiempo, usted sabe que no podemos abarcar toda la lección. Pero les amo, hermanos. Felicito nuevamente a todas las mamás. Espero muy pronto que nos podemos dar ya el abrazo físicamente. Ahorita solamente lo hacemos aquí. Les mando un abrazo. Y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que siga adelante, hermanos, con su guía. No la suelte. Son lecciones muy hermosas donde aprendemos mucho. Créame lo que a pesar de que yo soy la que doy la lección, aprendo todavía más de lo que yo creía que sabía. Nunca vamos a terminar de aprender de la escritura. O sigamos estudiándolo, hermanos. Hay lecciones muy bonitas y muy importantes donde el Señor sigue hablando a nuestras vidas, sigue moldeándonos y nos sigue educando a través de su escritura a cómo Él quiere que vivamos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir esta clase, Señor. Te sigo que sigas hablando a nuestras vidas, que sigas dirigiendo nuestras mentes y nuestros corazones. No permitas, Señor, que nunca el temor ni la confusión venga a nuestras vidas y nos desvíen, Señor, de todo lo que tú nos has mostrado y enseñado a través de tu palabra. Yo reprendo toda persona que quiere venir a desviarnos como aquí estos judaizantes. Reprendo toda persona, todo falso maestro que quiera desviarnos del propósito, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, de esa enseñanza que se ha impartido en nuestras vidas y que nos quiera decir algo contrario, Señor. Yo lo reprendo, Señor, en esta hora. Pongo cobertura sobre nuestras vidas, Señor, que tu pueblo sigue creyendo solamente que a través de ti, a través de esa fe en ti somos justificados, Señor, y que si seguimos, Señor, creyendo y dependiendo en ti, a través de tu palabra, y seguimos viviendo como tú nos has mostrado a través de tu palabra, Señor, esas promesas seguirán fluyendo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, y seguimos creyendo, Señor, que tú muy pronto, Señor, nos sacarás de toda esta situación y muy pronto podremos compartir unos con otros en tu casa, Señor, y podremos alabarte y glorificarte, Señor. Te doy gracias por todo, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos o me verán ustedes la semana que entra, si Dios lo permite. Amén, hermanos. Dios me los bendiga.